Estimados y estimadas, nuevamente nos encontramos, pero esta vez para hablar no de toda la gama de hechos colectivos como lo hicimos en la vez anterior, sino específicamente en tres que quizás sean los más importantes y sobre los que existe un mayor desarrollo de contenido en el sistema interamericano de derechos humanos, lo que nos pone un escenario complicado. Porque dado que existe mucha información sobre estos tres derechos, vamos a tratar de ser muy precisos y sucintos sobre las ideas centrales y más importantes, y les recomiendo, les aconsejo que puedan revisar y darse el tiempo de leer parte de la bibliografía que desarrolla con mayor nivel de precisión y énfasis acerca del contenido de estos derechos. Pero ¿de qué derechos estamos hablando? Que he tenido que hacer esta aclaración. Del derecho a las tierras y territorios, del derecho al uso tradicional de recursos naturales que tienen los pueblos indígenas que viven en esos territorios, y el derecho a la consulta previa, que además será desarrollado en el caso peruano en las sesiones de las semanas siguientes. Para el caso del derecho a las tierras y territorio, voy a ponerlo de esta manera. La Convención Americana de Derechos Humanos no reconoce las tierras y territorios indígenas, reconoce sí el derecho a la propiedad en el artículo 21 de la Convención, la que señala lo siguiente: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de una indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos según las formas establecidas en la ley. Lo que debemos rescatar aquí es que existe, de acuerdo al sistema y a la jurisprudencia de la Corte, un contenido del derecho a la propiedad que reconoce, como bien señalamos, que este es un derecho libre para usar y gozar el bien que es materia de propiedad, que se encuentra subordinado este goce y uso al interés social y que existe una prohibición de privar a las personas del uso de estos bienes. ¿Dónde está el punto a tomar en consideración que lo relaciona con los pueblos indígenas? La Corte ha señalado que lo establecido en el artículo 21 no se limita a la propiedad individual. El artículo 21 habla de la propiedad y hay distintas formas de propiedad. Habrá propiedades individuales y habrán propiedades colectivas. Los pueblos indígenas tienen derecho sobre sus tierras y territorios de forma colectiva, es decir, la propiedad colectiva es una forma de ejercer el derecho a la propiedad que se encuentra reconocido y garantizado en el artículo 21 de la Convención. Y lo que dice la Corte es, o trata de decir la Corte en su jurisprudencia, es que al momento de entender el ejercicio de este derecho que tienen en este caso los pueblos indígenas, deberá entenderse incorporando lo que señala tanto el Convenio 169 como la declaración. Y ahí es donde entra la figura del corpus juris. Entonces, el desarrollo del contenido de la propiedad colectiva que tienen los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios se entenderá no solamente sobre la base de lo establecido en la Convención que considera que hay una propiedad colectiva y no solo individual, sino además incorporando lo que ya reconocen el convenio y la declaración. Es una mirada mucho más amplia que desarrolla el contenido de este derecho y que finalmente pone en cuestión visiones más tradicionales sobre cómo se garantiza y ergo cómo se ejerce este derecho por parte, en este caso, del individuo sujeto de derecho colectivo, pueblos indígenas. Lo que sí podemos tomar en señalar es que el sistema interamericano, llámese Comisión y Corte, establecen ciertas premisas fundamentales que ya se encuentran en todo este desarrollo jurisprudencial. Para empezar, la propiedad tiene una dimensión colectiva, como he señalado, que existe una relación especial entre los pueblos indígenas y las tierras y territorios que ocupan de forma ancestral, que existe un reconocimiento a la posesión histórica y al uso que hacen de estos territorios los pueblos indígenas, que es importante que se garantice esta propiedad a través de la titulación y el registro que los sistemas administrativos de los estados deberán tener, que además es obligación de los estados la delimitación y demarcación de estos territorios ancestrales, que se debe garantizar la protección de estos pueblos frente a desplazamientos forzosos,
que se podrán restituir territorios ancestrales cuando estos hayan sido sujetos de despojo por cuestiones históricas que podrían ocurrir, o incluso porque un tercero pueda estar interesado y ocurran situaciones de ese tipo, y que los estados deben estar preparados para dar solución de alguna manera a conflictos jurídicos que puedan existir entre propiedades tanto de individuos como de colectivos pueblos indígenas. El punto más importante y que da sostén a todas estas premisas fundamentales tiene que ver con el hecho de la relación especial que tienen los pueblos indígenas con sus territorios. Esta relación especial no debe entenderse desde un punto de vista mágico-religioso, por decirlo de alguna forma, sino es esta ligazón que ha sido constituyendo a través del tiempo, de forma histórica, de uso y apropiación del espacio que los pueblos indígenas tienen y que su cultura ha ido teniendo alrededor de todo este hábitat en el cual se desenvuelven y desarrollan. Es decir, la relación especial no es solamente esta visión mágica que podría alguna persona creer, sino es la relación que ha sido construyendo históricamente y que se manifiesta a través de las distintas formas como la cultura se apropia de este espacio. Por ejemplo, símbolos, por ejemplo, significados históricos, mitos, usos de recursos naturales, uso de los recursos del río, formas históricas que se van transmitiendo de generación en generación, la forma como se utiliza el lenguaje para identificar algunos elementos de este espacio territorial. Esa es la idea de la ligazón. La ligazón, repito, no es una mirada mágico-religiosa que podría generar confusiones, sino es entender la situación más desde un punto de vista antropológico, si se quiere ver, donde se reconoce que la cultura está asentada en un espacio. Por eso, cuando se afecta el territorio indígena, no solo se está afectando el suelo, se afecta la continuidad del pueblo. Se afecta que la cultura pueda verse disminuida o vulnerada de forma grave. Cuando se afecta entre los territorios, lo que se afecta es la continuidad histórica que ese pueblo ha tenido a través del tiempo. Se afecta la posibilidad de que los pueblos puedan continuar viviendo en ese espacio territorial de la forma como lo han hecho durante siglos inclusive. Y aquí aparece también un elemento adicional a tomar en consideración, que es que esa forma de apropiación no se sostiene en lógicas instrumentalistas, sino en lógicas de uso tradicional del espacio. Estos sentidos, estas lógicas de producción, de aprovechamiento de recursos, no necesariamente tienen una visión instrumentalista de hacer uso de los productos para incluirlos en el mercado, sino podría ser a través de lógicas de subsistencia o de cuidado del ambiente, que se relacionan un poco más en los códigos que nosotros tenemos o tendemos a hablar. Unos elementos adicionales que debiesen tomarse en consideración para el tema de tierras y territorios y la propiedad comunal sobre estos que los pueblos indígenas puedan tener, tiene que ver con el reconocimiento por parte de los estados de que esta propiedad es previa, inclusive, a la conformación de los estados el día de hoy. Entonces ahí lo que está en juego es la demostración de la ancestralidad, la demostración de que esta ligazón, relación especial, no es algo espontáneo, sino que es algo que se ha ido construyendo a través de los siglos, a través de los años, y el significado, esa importancia que se empieza a generar entre los pueblos indígenas con su espacio territorial, no es algo que se haya inventado, sino es algo que representa justamente parte de su historia y que se manifiesta, por eso les decía, en narraciones, en la forma como le dan un significado a determinadas plantas o a determinadas zonas geográficas. Otro elemento adicional es que los estados deberán estar obligados a no solamente proteger el derecho a la propiedad, sino que al proteger la propiedad de los territorios de los pueblos indígenas, lo que se termina haciendo es garantizando el ejercicio de otros derechos. Entonces aquí es importante tomar en consideración que la propiedad entonces no puede verse desligada de otros derechos, sino que justamente lo que señalábamos, que es dado que en ese espacio territorial la cultura se desarrolla, se van a desarrollar los otros derechos o se van a ejercer los otros derechos, como la libre determinación, como el uso de recursos naturales, como el establecimiento de prioridades de desarrollo, como el mantener sus tradiciones, como la jurisdicción especial, como el uso del idioma, etcétera, etcétera. Esos elementos adicionales hay que recordarlos de forma constante y permanente. Además, hay una serie de garantías que el sistema interamericano toma en consideración los estados deben de tener. Las voy a mencionar. La primera, que se deben de brindar títulos de propiedad. Hay que garantizar
que los pueblos indígenas no solamente tengan el acceso a estos espacios territoriales, sino que existe un título y por ende procedimientos adecuados para acceder al título. En segundo lugar, que la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan asociarse y puedan poder desarrollar ahí sus prioridades de desarrollo dentro de ese espacio territorial, y finalmente que ello significará el desenvolvimiento de su cultura. El siguiente derecho sobre el que me gustaría dar unas palabras es el derecho al uso tradicional de recursos naturales. Este derecho se desprende del derecho a la propiedad colectiva sobre tierras y territorios, y el eje central que sostiene el entender este derecho tiene que ver no con una apropiación instrumentalista de los recursos naturales, sino con garantizar que los pueblos indígenas puedan seguir utilizando aquellos recursos naturales que se encuentran en sus territorios como lo han venido haciendo. Ese es el punto. Los pueblos indígenas utilizan recursos naturales como cualquier ser humano. Los utilizan, eso sí, de una manera particular. Y esa manera particular de aprovechar los recursos naturales que tienen en su territorio es lo que ha permitido que sus culturas sigan existiendo. Entonces lo que los estados deben garantizar es que los pueblos indígenas puedan seguir utilizando esos recursos naturales para que sus culturas no se extingan. Por ende, cuando se afecta el territorio, se puede afectar el uso tradicional de esos recursos naturales, lo que podría poner en riesgo la continuidad de la cultura. Esa es la idea central de tomar en consideración, en tanto es un estándar que ya está reconocido en la jurisprudencia de la Corte. Sobre consulta previa, sí hay algunos elementos clave a tomar en cuenta. El primero es que sobre la consulta, el sistema interamericano ha desarrollado nutrida jurisprudencia, pero centrada principalmente a el debate alrededor de la propiedad colectiva de territorios y tierras indígenas. Lo señalo ¿por qué? Porque el Convenio 169 no restringe la consulta solo a la afectación de las tierras y territorios. La consulta es un derecho que tienen los pueblos indígenas de establecer a través de espacios un diálogo de carácter intercultural sobre aquellas medidas que el Estado desea de alguna manera aprobar, ya sean administrativas o legislativas, y sobre la que los pueblos indígenas tienen algo que decir. Entonces la consulta es un momento donde los pueblos indígenas y los estados tienen que sentarse a dialogar sobre aquellas medidas, políticas de desarrollo, mecanismos, normativas, etcétera, etcétera, que puedan afectar la continuidad o las formas de vida o el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas. Esa es la idea de la consulta, que está desarrollada en el convenio y que forma parte del corpus juris del sistema interamericano. Pero las sentencias de la Corte lo que han desarrollado es una parte de esa forma de entender la consulta previa. Es decir, la consulta previa cuando se trata de la afectación del territorio. Eso no significa que la consulta previa no se pueda vincular con el ejercicio de otros derechos, como puede ser la participación política, si fuese en caso de medidas que puedan generar algún cambio o afectación directa en el ejercicio de ese derecho, o incluso la jurisdicción especial, o la salud o la educación intercultural. Repito, el sistema interamericano, el sistema de jurisprudencia, ha desarrollado un nutrido contenido de este derecho a partir de la afectación que se ha dado de tierras y territorios indígenas. Eso es bien importante y no lo podemos olvidar. Tierras y territorios que se han visto posiblemente afectadas o afectadas por actividades extractivas. Entonces, encima, no es cualquier tipo de afectación a la tierra y al territorio, y por ende la propiedad comunal garantizada en el artículo 21 de la Convención, sino es un tipo de afectación que tiene que ver con actividades, ya sea de uso del bosque, actividades mineras o incluso actividades de hidrocarburos. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Estamos hablando de actividades extractivas o proyectos de gran impacto que pueden generar esa afectación en el territorio y que terminarían, como les decía, generando que la cultura se pueda ver en riesgo. Sobre estándares de consulta previa, lo que tenemos que recordar es que los estados se encuentran obligados a asegurar la participación efectiva del pueblo indígena en todas las etapas del proyecto. Recuerden, la consulta desarrollada en la jurisprudencia tiene que ver con grandes proyectos de inversión, de exploración y explotación que pueden afectar la propiedad colectiva de estos pueblos. El estándar es que los estados deben garantizar que los pueblos indígenas participen en todas las etapas del proyecto.
En segundo lugar, que las comunidades se beneficien razonablemente del plan de desarrollo e inversión que esté detrás de este proyecto que se pueda llevar a cabo y que no se emitan concesiones a menos que se realice un estudio de impacto ambiental por entidades independientes y especializadas. Entonces, lo que tenemos aquí son una suerte de condiciones previas que sirven para que la consulta también se pueda realizar sin ningún tipo de problemas. Estudios de impacto ambiental, beneficios y participación efectiva en todas las etapas del proyecto. Y más específicamente sobre estándares de realización de la consulta, el sistema ha reconocido lo siguiente, que las consultas se deben realizar de forma previa, es decir, antes de la aprobación de las medidas, es decir, antes de la realización de las actividades de exploración y explotación. En segundo lugar, que deben realizarse de buena fe y con la finalidad de llegar a acuerdos. En tercer lugar, que deben ser adecuadas culturalmente. Esto exige a los estados quitarse una mirada monocultural para realizar sus actividades y entender incluso las actividades extractivas desde una visión intercultural que no genere afectaciones en la continuidad de la cultura de estos pueblos. Otro estándar es que deben ser informadas para poder generar que los pueblos puedan generarse una opinión respecto al proyecto que se pueda llevar a cabo. No solamente es transferir información, sino es comunicar información, que es otro nivel de entender este intercambio de data. O sea, si tú solamente transfieres la información no es suficiente, es generar que la otra parte la reciba, la evalúe de tal forma que pueda generarse una opinión. Y por último, que en determinados supuestos lo que se alcanza no solo es un acuerdo, sino el consentimiento. Y esto estamos frente a situaciones que son claramente establecidas en el convenio como en la declaración. Solamente para terminar, como les decía, existe muchísimo desarrollo en materia de consulta previa, tierras de territorio y la propiedad comunal que sobre estas tierras de territorios tienen los pueblos indígenas en el sistema interamericano, sentencias que los invito a leer, informes que la Comisión ha emitido y también información que la propia entidad estatal en materia de pueblos indígenas, en el caso peruano, ha publicado en años recientes. Los invito porque es parte justamente de tratar de ir revisando y dándole vueltas a ese contenido que en pocos años, más o menos desde los últimos 10 años, se ha ido construyendo y que nos pone en un escenario distinto para entender la forma como el Estado ejerce o busca garantizar derechos de pueblos indígenas cuando está en juego la propiedad y el establecimiento de espacios de diálogo y participación. De mi parte, solamente despedirme y muchas gracias.